a esta hora aquí en La Otra Cara de la Moneda. Continuamos hablando de la situación que se vive en la región del Amazonas, una situación bastante compleja. En la última semana, en las últimas 2 semanas, pues la alerta se ha encendido por el aumento significativo de casos de contagio del COVID-19. Hemos estado hablando de la situación, del tema de salud, de cómo están en términos de salud para enfrentar esta situación. Vamos a hacer conexión a esta hora con Harold Lipuchima, él es secretario de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Le agradecemos su tiempo, esta conexión que nos permite también hacer para nuestros televidentes cuál es la situación que están viviendo los pueblos indígenas hoy por hoy con el COVID-19. Muy buenas tardes a los televidentes, a los compañeros de Cabra Noticias por facilitarnos el espacio. Agradecerles en nombre de Europea. En primera instancia decirle pues que históricamente la región amazónica colombiana ha sido de los departamentos y de la región más olvidada por el gobierno nacional. ¿Cierto? El tema de dispersión geográfica de nuestras comunidades, el tema del difícil acceso, ha generado un abandono estatal y un poco argumentamos nosotros desde Europea que se genera lo que la Corte Constitucional ha denominado un estado de cosas inconstitucionales. Entonces, en el marco de generar el goce efectivo de los derechos de nuestras comunidades, los derechos constitucionales, han sido históricamente vulnerados en la región amazónica para con los pueblos indígenas. El tema de educación, el tema de conectividad y el tema vital, pues en este marco de la emergencia es gravísimo la situación por el abandono que se ha generado en los centros hospitalarios. La región amazónica cuenta con hospitales hasta de segundo nivel, con dificultades de infraestructura, con dificultades, con elementos médicos que necesita el personal para poder generar, digamos, una atención óptima, ¿cierto? Entonces, de entrada podría estar diciendo eso, el llamado que se está haciendo desde nuestras comunidades es a que los entes tanto de las gobernaciones, a municipio, el mismo gobierno nacional genere ciertas medidas mucho más eficiente, mucho más contundente, dado que en el departamento de Amazonas hoy tenemos una de población afectada por el coronavirus. Quisiera preguntarle exactamente cómo están llevando a cabo el tema de la cuarentena, cómo están llevando a cabo esta situación, cómo se está implementando también, porque no sé si hay llamados especiales que se les haga al gobierno central desde esta región del país para que esta situación no se siga extendiendo y no venga sucediendo lo que ha pasado en las últimas semanas, que es este preocupante aumento de casos de contagio a más de 104 a la fecha. Mira, los datos que se están reportando oficialmente, ¿cierto?, muestran al municipio de Leticia, que es la capital del departamento de Amazonas, como el departamento que tiene los casos más altos en todo el territorio nacional. Entonces, cuando les argumentaba que la infraestructura hospitalaria ya se reventó, o sea, es decir, que ya no está dando abasto ni con camas, ni con personal médico, ni con medicamentos que se requiere, digamos, en la ciudad en estas condiciones para poder generar lo necesario para evitar que se expanda la pandemia en Leticia. Ahora, Leticia está ubicada en una zona geográfica trifronteriza, es frontera con Tabatinga en el Brasil y con Santa Rosa en el Perú. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que se ha presentado en la ciudad de Leticia en esa frontera con Tabatinga es que los brasileros del lado de Tabatinga están pasando a utilizar, ¿cierto?, a querer prestar, a que se atienda ese problema en los hospitales de Leticia, porque ya también está reventado el asunto. Entonces, mírate que un centro de salud cuenta en la ciudad de Leticia, que es el Hospital San Rafael. Hace un mes habían renunciado todo el personal médico, ¿cierto? No han querido, el ente territorial hizo un llamado para contratar nuevo personal, pero el personal médico no ha querido, o sea, no se ha podido hacer la contratación porque la gente no quiere ir a Leticia a trabajar. Entonces, no tenemos personal médico, no tenemos infraestructura, dotación, ¿cierto? Camillas, oxígeno, todos esos elementos técnicos que se necesitan, ¿cierto? Estos centros para poder operar.
Bueno, ¿cuál es entonces ese trabajo que ustedes han venido también realizando con el gobierno local y el gobierno departamental? ¿Qué les dicen para atender esta emergencia? Ustedes como comunidades indígenas, ¿qué les han dicho sobre cómo van a hacerle frente a esta situación que es real y que cada hora que pasa es literalmente vital por los casos de contagio? Perfecto. Mírate que desde los diferentes niveles se han generado los diálogos y el acercamiento con la institucionalidad del gobierno, ¿cierto? A nivel municipal en Leticia, a nivel departamental, lo que nos informa a nosotros la Defensoría Regional es que la capacidad científica y técnica, en este caso de los centros de salud, ya no dan abasto. El gobierno departamental, en cabeza del gobernador, hizo un llamado de emergencia al gobierno nacional para que generaran apoyos, ciertos apoyos urgentes, porque no están en la capacidad ya de resolver el tema de manera local. Entonces, lo que se está haciendo es un llamado a nivel nacional al Ministerio de Salud, a la Presidencia de la República, para que se generen todos los mecanismos con celeridad, mecanismos para ayudas humanitarias, ¿cierto? Para que el hospital, que los centros de salud que están operando en estos momentos en las comunidades indígenas y en el centro hospitalario de Leticia pueda tener todas las condiciones que se requieren para poder contener la pandemia. Hay algunas propuestas también que en este momento se hacen escuchar frente a lo que vive el departamento del Amazonas, por ejemplo, establecer toques de queda, extremar el control de la llegada de las aeronaves de carga, cerrar los puntos fronterizos que usted nos mencionaba, establecer un cerco epidemiológico. ¿Cómo ven ustedes estas medidas y cuáles añadirían de manera urgente? Si nosotros estamos de acuerdo en que se generen todas estas medidas, todas estas medidas de contención, decimos y argumentamos que por ser Leticia y el departamento, la región amazónica, un 80% de población indígena que se requiere una atención diferencial. ¿Cierto? En este momento, además de todo lo que se ha dicho, ¿cierto? Todo el protocolo a seguir, no ha sido suficiente porque las familias no cumplen el requisito básico que es de estar en cuarentena, ¿cierto? Por satisfacer sus necesidades básicas para poder comprar un kilo de azúcar, un kilo de sal, un tarro de aceite, tienen que salir, ¿cierto? Salen de su encierro, entonces se va generando estas cadenas de riesgo. Entonces, sí estamos muy de acuerdo en que se generen todos estos protocolos, de hecho lo están exigiendo allá en Leticia, lo están exigiendo que sean mucho más drásticos, ¿cierto? La gente está con temor, pero lo que sí requerimos es que se tomen unas medidas mucho más urgentes, mucho más rápidas para evitar que se siga expandiendo. Nosotros desde el OPIA hemos generado una campaña, hemos desde el Movimiento Indígena Nacional, hemos hecho el llamado al Ministerio de Salud, hemos llamado a nuestros aliados, a las ONGs, a que nos ayuden a ir resolviendo, ir cerrando estas brechas que tiene en el tema de salud en la región amazónica. Usted mencionaba este tema del acatamiento de la cuarentena, del aislamiento por parte de, que ha propuesto, por supuesto, el gobierno nacional. ¿Cómo está cumpliendo la gente esta medida y también cómo la cuarentena ha impactado económicamente a las familias en esta región del país? Mira que económicamente uno podría decir que la región amazónica es una isla, ¿ya? Por ejemplo, hay tres departamentos, Amazonas, Guainía y Guapués, que están aislados del resto del país, que su única forma de acceso es vía aérea. Departamentos como Guaviare, Caquetá y Putumayo tienen, ¿cierto?, conexión por vía terrestre. Entonces, si uno hace ese análisis de estos tres departamentos, gran parte de su subsistencia económica se ha dado a través de los ciclos de bonanzas que han sido históricas, ¿cierto? Madera, oro, ¿cierto? Todo esto, ¿cierto? La ilegalidad en esos sitios de frontera, en esos extensos territorios amazónicos, gran parte de la economía gira en esos ciclos extractivos. Uno podría decir que en ciudades como Mitú, pues hay un flujo de comercio, ¿cierto? De víveres, abarrotes, combustible, ¿cierto? O elementos de primera necesidad que se requieren, sal, azúcar, pilas, todo este asunto. Entonces, eh, muy seguramente el sector comercial de estas ciudades se ha sentido afectado, ciudades como Leticia se han sentido afectados por el tema del turismo, ¿cierto? Generalmente empresas como, bueno, hay varias de Cameron, por ejemplo, Sí.
empresas privadas. Que se ha activado mucho en los últimos años el sector del turismo. Sí, exactamente, pero el sector privado estoy diciendo ya. Entonces, lo que la gente sí está diciendo es que por encima de privilegiar, seguir privilegiando esos mecanismos, se requiere garantizar el derecho a la salud. Sabemos que hay familias que están confinadas y que tienen problemas de abastecimiento, por eso se han generado y estamos nosotros generando campañas para que se pueda hacer llegar ayudas humanitarias a estas familias indígenas que están, ¿cierto?, en las periferias de las ciudades como Leticia, Florencia, Mitú, ¿cierto?, que son cabildos indígenas que están alrededor de estas ciudades, que están confinadas y que no han tenido ningún tipo de ayuda ni de carácter departamental ni por parte del gobierno nacional. Eso podría decir. Bueno, pues secretario, le agradecemos esta conexión, vamos a estar muy atentos y esperamos que este espacio también sirva para poner en evidencia lo que viene pasando en esta región del país, en la región del Amazonas. Gracias por su tiempo. Bueno, muy amables ustedes, esperamos nosotros, necesitamos que el gobierno nacional ponga atención inmediata, ¿cierto?, a la situación, a la crisis en materia de salud que tiene en este momento el departamento de Amazonas, y si no se cumplen y no hay un protocolo mucho más contextualizado, con mucha más seriedad, créeme que vamos a tener una cifra mucho más alta, y lo que queremos evitar entre las partes es que eso suceda. Agradezco el tiempo, agradezco el espacio que nos han dado en nombre de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Muchas gracias. Así es, a ustedes muchísimas gracias, también a nuestros televidentes. Recuerde que puede continuar participando usando esta etiqueta numeral SOS Amazonas. Los invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación.